bendiga, mis amados hermanos. Siempre un gozo poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Vamos a abrir la palabra de Dios allá en Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15. Vamos a seguir con este tema. El pastor nos pone a la pantalla, Camino a la Cruz. Nosotros caminamos hacia la cruz junto a Jesús. ¿Verdad? Marcos capítulo 15, vamos a leer unos cuantos versículos, ahí puede seguirme. Mark chapter 15, we're going to be talking about walking to the cross along with Jesus, caminando hacia la cruz. Marcos capítulo 15. Amén. Qué tremendo relato. Es bueno y saludable, mis amados hermanos, leer estos pasajes, las historias en estos tiempos, ¿verdad? Que celebramos ya la semana que viene la resurrección del Señor Jesucristo. Esta semana, una semana que se le llama una semana de pasión de Cristo, ¿verdad? Algo tremendo e increíble que pasó, ¿verdad? Y mis hermanos, interesante. El escritor Thomas T. Anderson, ex presidente de abogados litigantes de California, escribió en un libro que él escribió llamado Veredicto: Jesucristo es quien dijo que él era. Dice el escritor: hubo miles de personas que presenciaron el juicio, la crucifixión, el entierro y la resurrección de Cristo. Sin embargo, ni un solo historiador, testigo, antagonista registró que no era cierto. ¡Wow! Miles de personas estaban presentes cuando estamos leyendo este relato aquí en Marcos 15. Y claro, este relato usted lo puede buscar en todos los evangelios. Habla de las últimas semanas del Señor Jesucristo en la tierra. Y en este caso ya es las últimas horas de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. ¡Qué increíble! Miles de personas estaban allí, mis amados hermanos. El historiador secular también, Tacitos, hace mención en escritos del año 110 después de Cristo, que el emperador Nerón trajo persecución a cristianos que tomaron su nombre de Cristo, que fue ejecutado por Pilato, ¿verdad? Hay escritos, historiadores que han escrito que esto sí es cierto, esto sí pasó. El historiador también romano, judío, Josefo, ¿verdad? También escribió él: y cuando Pilato lo condenó a la cruz, es una frase de algo más grande que escribió él. También vivió durante el tiempo de Cristo, el año 37 hasta el año 100 de nuestros días, y él también relató esto sobre la crucifixión de Cristo delante de Pilato. Pues vamos a analizar un poquito, mis amados hermanos. Son muchos pasajes, ¿verdad? Son demasiados pasajes, pero importantísimos pasajes. Y quiero solamente traer algunas observaciones de lo que analizo y miro en estos pasajes importantísimos. Primeramente, los acontecimientos que tuvieron lugar anteriormente de este encuentro que vemos en Marcos capítulo 5. Ya había pasado la última cena allí en Marcos 14, versículo 12 adelante. También había pasado la negación de Pedro. También ahí la puede mirar en Marcos 14, versículo 26 al 27, y el versículo 66 también ahí en Marcos. Miramos también que había pasado la agonía en Getsemaní.
También ahí lo encuentra en Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42, la agonía en Getsemaní. Tremenda historias, hermanos, tremenda cosa que pasó allí en Getsemaní. Interesante el nombre Getsemaní, tiene algo mucho que ver. Allí, si no me equivoco, tiene el nombre algo que hacen, presan, o cómo se le diría, Olive Press. El nombre conlleva el nombre Olive Press. O sea, cuando apretan allí al olivo para sacarle el aceite, ¿verdad? Y qué tremendo que nuestro Señor fue presionado de tal manera, mis amados hermanos, que le salió lágrimas y como sangre en el Getsemaní. Podríamos decir en el jardín del Getsemaní. Algo tremendo, que Él estuvo allí por usted y por mí. Qué interesante el paralelo, podríamos decir, de Jesús en el jardín de Getsemaní y Adán en el jardín del Edén. Muy diferente historia. Increíble, si nos podríamos analizar ahí un poco eso. También miramos, mis amados hermanos, la traición de Judas y su arresto en Marcos 14 de nuevo, versículo 43 al 52. Estas son algunas cosas que ya han pasado, ¿verdad? El Señor Jesucristo está en sus últimas horas. Y la palabra de Dios también, vamos a mirar varias observaciones dice ahí el versículo 6, ahora bien, en el día de la fiesta, dice allí Marcos. Claro, está hablando de la Pascua, de la fiesta de la Pascua. Y como decía el escritor Thomas T. Anderson, ¿verdad? Había miles de personas porque era la celebración de la Pascua. Se cree, mis amados hermanos, que pudiera haber como unos 2.5 millones de personas en ese tiempo cuando Jesús fue entregado, crucificado, y cuando celebraban la Pascua. Según los biólogos que han estudiado, mis amados hermanos, claro que hicieron un censo ya después de mucho tiempo después de la crucificación del Señor, y una manera que pudieron llegar según esta figura, los judíos normalmente no se contaban ellos como lo hacemos hoy, ¿verdad? En el censo, ¿verdad? Ellos no se contaban por ciertas razones bíblicas, interesantemente. Pero según se hizo una encuesta de más o menos de cuántos corderos fueron sacrificados en esa Pascua, y según eran un total como de 250,000, y cada cordero, si miramos la historia que está allá en Éxodo capítulo 12, allá habla de la Pascua, la primera Pascua, ¿dónde viene la Pascua, verdad? Se cree que más o menos una familia, porque ahí también habla en el Éxodo, si una familia está muy pequeña para comerse un cordero, entonces tenía que añadirse con otra familia para comer, y se cree más o menos por 10 personas por cordero, ¿verdad? Y por eso de allí sacan esa suma. Increíble cosa, mis amados hermanos, de la cantidad de corderos sacrificados, animales sacrificados, mis amados hermanos. Es increíble. Había un río que pasaba por allí y toda la sangre se iba por un lugar, y increíblemente toda la sangre de esos animales no quitaba el pecado, pero la sangre de uno, el segundo Adán, no el primero sino el segundo, conforme Romanos capítulo 5:12, si no me equivoco, ¿verdad? La sangre de Cristo quita el pecado solamente, ¿verdad?
Había mucha gente en el día de la fiesta de la Pascua. Todos los hombres judíos tenían que ir a Jerusalén, mis amados hermanos, cada año. 3 veces al año tenían que ir para 3 diferentes fiestas y esta era una de ellas. Entonces había una multitud grandísima. Entonces la fiesta de la Pascua era una fiesta solemne judía, la Pascua de Jehová. Allá en Éxodo capítulo 12, versículo 11 y 14 dice la Pascua de Jehová, dice la palabra de Dios. Era una celebración de cómo Dios libró a su pueblo de la esclavitud en Egipto y de cómo a través de la sangre del cordero sacrificial en aquel tiempo de la Pascua los protege del juicio de muerte que vino sobre Egipto. Y esa era la memoria que tenían y lo que ellos contaban sobre esto, lo que Dios hizo y los rescató de Egipto. Y en el Nuevo Testamento, mis amados hermanos, en Lucas capítulo 22, también miramos un poco allí la historia. En el Nuevo Testamento, la cena del Señor, Él celebra como allí, si miramos ahí rápidamente, Lucas capítulo 22, vamos a mirar brevemente. Este es tremendo, este pasaje también, en relación a esta fiesta, ¿verdad? Versículo, vamos a ver, 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Wow. He said to them, I have fervently desired to eat this Passover with you before I suffer. El Señor quería comer con sus discípulos antes de sufrir. Ya venía la hora había venido, mis amados hermanos. El Señor Jesucristo, la cena del Señor celebra como Dios, como Jesús nos libra de la esclavitud, del pecado, de la muerte. Jesús dice que Él es el pan y es su cuerpo, que el pan es su cuerpo y que el vino es su sangre. El nuevo pacto allí en Lucas está hablando. Ahora dice, Él es el cordero sacrificial que nos hace justicia delante de Dios y Él dice hacerlo en memoria de mí. Interesante, mis amados hermanos, me imagino el shock que de los discípulos, los apóstoles, ¿verdad? Todos estos años han celebrado la Pascua, recordando allá a Egipto y ahora el Señor le dice, hey, esto ahora hacerlo en memoria de mí. No de Egipto necesariamente y lo que pasó allá, sino que lo que va a pasar hoy, ahora, es que este Cordero, o sea, Él mismo dará su vida por los discípulos, por el mundo. En realidad, mis amados hermanos, el Cordero sacrificial, Él es el sacrificio que iba a ser sacrificado, mis amados hermanos. Y por eso la Biblia nos dice allá en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¡Wow! ¡Qué increíble! Retrato allí que el Señor está celebrando la fiesta y se está cumpliendo esta profecía, esta prefigura, mis amados hermanos, del Antiguo Testamento, Éxodo 12, del Cordero. Ahora se va cumpliendo en la persona de Cristo y Él da su vida y por su sangre nosotros somos perdonados. Él toma nuestro lugar, Él es el verdadero vicario de nuestras vidas. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Nadie más que Cristo. Otra interesante observación, mis amados hermanos, aquí es que miramos allí en Lucas, ¿verdad? Muy de mañana, Marcos capítulo 15, una vez más, Marcos 15, 1. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio,
llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Bueno, hubo 6 juicios que Jesús tuvo, mis amados hermanos, en estas últimas horas. Yo le añadí uno más, 7. Increíble, mis amados hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en las horas de la noche y muy temprano en la mañana, tuvo que enfrentar 7 juicios por usted y por mí. Primero, vemos ante el sumo sacerdote Anás. Eso no lo voy a leer, está ya en San Juan 18:13. Ese era el suegro de Caifás, o no sé cómo se... Caifás. Lo leo en inglés y en español y me sale ni uno ni el otro, ¿verdad? Caifás. Eso que el primero, el juicio, mis amados hermanos, 3 juicios religiosos ante los judíos, ¿verdad? Que le acusaban a él de blasfemia, una pena capital. Primero ante Anás, segundo ante el sumo sacerdote Caifás. En San Juan 18, versículo 24. Y Caifás era Anás era el suegro de Caifás, ¿verdad? Ahí está entre la familia, miren nomás, qué interesante. También el juicio ante el Sanedrín, el concilio, y ahí lo mira en Lucas capítulo 22, versículo 66. De nuevo la acusación era de blasfemia, una pena capital, pero claro, los judíos querían matarlo al Señor y ellos decían que ellos no tenían autoridad bajo Roma de poder matar. Traer un juicio de tal manera para traer muerte a Jesús, ellos no podían, y por eso allá en San Juan capítulo 18, versículo 31, no tenían, dice ahí, no tenían autoridad de dar muerte a nadie, y sí es cierto, mis amados hermanos, no tenían, aunque vemos en la historia que ellos todavía apedrearon a Esteban, allá en el libro de Hechos, ¿verdad? Y lo mataron. Pero en esta ocasión, mis amados hermanos, en esta ocasión, estos 3 juicios antes religiosos, ellos no tenían. Qué interesante, hay un pasaje en Génesis capítulo 49, versículo 10. Es increíble, mis amados hermanos, cuántas cosas la Biblia nos dice sobre los asuntos que pasaron en esta última semana y en este último día que Jesús estuvo en la tierra. Génesis 49, vamos a ver qué nos dice aquí, versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregan sus pueblos. The scepter will not depart from Judah, or the staff from between his feet, until he whose right it is comes. And the obedience of the peoples belong to him. No será quitado el cetro de Judá, o sea, como por decir así, la autoridad para hacer ciertas cosas no se les quitará hasta que venga Silo, o está hablando del Mesías. Qué interesante, o sea, en esta ocasión ellos sí tenían normalmente la autoridad de matar, pero en este caso no, porque había venido el Mesías y no tenían. ¿Y por qué se les quitó? Para que se cumpliera la palabra de Dios, que no iban a ser ellos, sino alguien más que los iba a matar. Increíble los detallitos importantísimos en la palabra de Dios que se cumplen en esta historia, mis amados hermanos. Es increíble. Bueno,
También allí podemos mirar, mis amados hermanos, son los dos sumos sacerdotes ante el Sanedrín, el concilio, que eran 70 hombres. Imagínense, mis amados hermanos, 70 hombres en el concilio, y todos lo acusaban. Y entre ellos mismos se echaban mentiras, muchas mentiras, mis amados hermanos. No podían concordar en lo que le acusaban a él. Ellos, ¿y por qué? Porque aquí Marcos nos dice, porque en realidad, porque conocían, Pilato dice que porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. La envidia, eso es porque ellos lo querían muerto, porque todos escuchaban la autoridad de Cristo y miraban lo que Cristo hacía, y él hablaba verdad y con autoridad, no como los fariseos o los sacerdotes o etcétera, escribas, y ellos tuvieron envidia de él. Son 3 juicios religiosos. También tuvo 3 juicios políticos ante el gobierno de Roma, acusado de instigar una rebelión contra César, otra que es una pena capital de muerte, mis amados hermanos. 3 juicios ante el gobernador, procurador Pilato, que allí miramos en Marcos 15:1, Lucas 23:1, ante el rey Herodes en Lucas capítulo 23, versículo 7 al 10, y de nuevo, otra vez, ante Pilato de nuevo, ¿verdad? Lo mandan con Pilato, y luego Pilato lo manda a Herodes, y luego Herodes lo manda para atrás. Y interesantemente, no encontraron nada que Cristo fuera culpable de. No hallaron nada malo con el Señor que podían acusarlo, mis amados hermanos. Pero de nuevo era por envidia que lo entregaban. Y esto es tremendo, porque ya allí vemos 2 testigos, aunque no eran testigos judíos, por decir así. Se requería 2 testigos, 2 o 3 testigos para condenar a alguien. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 19, si no me equivoco, por allá está donde era necesario tener 2 testigos o 3. Y aquí vemos 2 testigos que dijeron: no vemos nada malo con este hombre. Y allá también en Deuteronomio no nomás dice eso, mis amados hermanos, sino que dice: hey, si tú traes acusaciones a alguien y son falsas, y lo que tú querías hacerle a esta persona, que eran cosas falsas, ¿qué venía a pasar? Esa persona tenía que ahora llevar el juicio que él quería, que el otro quería que tomara, ¿verdad? Y en este caso, mis amados hermanos, si lo miraremos de esa perspectiva, ellos deberían de ser colgados en el madero. Interesante. Y luego esos son los 3 juicios políticos y 3 juicios religiosos. Y yo le añadí uno más, ¿verdad? Un juicio ante la gente, ante la multitud. Lucas 23, versículo 18, versículo 23. Pilato le decía a la gente: ¿quieres que les entregue a Jesús o Barabás? Barabás es dice, significa hijo de, ¿ok? Y en este caso su nombre, mire qué interesante el nombre, Barabás, Abba, como Abba, padre, hijo del padre. Y según creen que su nombre, no sé si está aquí, no lo busqué más detallosamente, es que creen que Barabás, su nombre, primer nombre era Yeshua, Jesús, Barabás. Increíble, hijo del Padre. Pero ese era el falso, podríamos decir el anticristo, que ahí se asoma el enemigo de nuestras almas en los lugares
que está Dios obrando, mis amados hermanos, se acerca al enemigo. Barrabás o Bar Jesús, el Hijo de Dios. Increíble el dilema allí, mis amados hermanos. Y el juicio ante la gente, la multitud, Pilato les dice 3 veces a la gente y siempre responden que lo crucifiquen. Podemos decir que esa misma gente del cual habló el pastor al principio del servicio en Mateo 21, que decían, ¡Hosana! ¡Hosana al Rey! Que tendían las palmas y cuantas cosas. Y ahora, días después, la multitud. Y me miro yo ahí tal vez. ¿Cuántas veces no negamos a nuestro Señor? Oh, qué tremendo, mis amados hermanos. El juicio ante la gente, la multitud. Otra observación, mis amados hermanos. La crucifixión, mis amados hermanos. Increíble los números de profecías que se cumplen, mis amados hermanos, en este relato en Marcos 15. El sumo sacerdote Caifás, él dio consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo en San Juan 18:14. Mire las profecías que se cumplen en la crucifixión, mis amados hermanos. Y aquí este hombre religioso ni sabía y debería haber sabido, pero parece ser que la envidia era mucho más mayor que la escritura y la palabra de Dios que fue él instruido. Increíble. Él también, sin darse cuenta, dio consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y sí, hubo un hombre y ese era Jesucristo. Le recomiendo que lea el Salmo 22, todo el Salmo 22, mis amados hermanos. Este Salmo 22, 1000 años antes de la crucifixión, las profecías de este momento, hace 1000 años, todavía no existía tal cosa y el salmista David escribe ya en el Salmo, mis amados hermanos, 22. Habla de los clavos, Salmo 22, 16, y lo puede relacionar con San Juan 20, 20 y versículo 25 también. No le quebraron sus huesos en la cruz. Lo puede allí en el Salmo 22, 17. Repartieron sus vestidos en el Salmo 22, 18, y también puede ver la conexión allí a Mateo 27, 35. Increíble profecía de la realidad que esto aconteció hace 2000 años, mis amados hermanos. Nuestro Salvador, nuestro Dios, que dio su vida en la cruz por usted y por mí. Y claro, no podemos negar la realidad de las profecías de Isaías 53, mis amados hermanos. Allí hay demasiadas, no las pueden leer, son demasiadas. Lea también Isaías 53. Isaías escribió, mis amados hermanos, unas tremendas profecías. Y estas fueron escritas 700 años antes de Cristo. Wow, that's incredible, es increíble. Y ahí puede ver la conexión. Hay muchas conexiones allí en Mateo 27, 57 al 60. La conexión de Isaías. Hay muchas profecías. Y no me puse a calcular allí que si cada versículo ahí en Isaías 53, cada uno y cada cosa diferente que menciona de lo que vendría y pasaría, mis amados hermanos, se cuenta como una profecía, otra profecía, otra profecía, otra profecía, ¿verdad? Que se vienen a cumplir. No creo que lo cuentan como el 53 todo una, ¿verdad? Tal vez, yo diría que son separadas cada una. Y es increíble que todas se cumplieron. Y leí una vez un libro, no sé si lo escribió el hermano
Lee Strobel se me hace que fue el que escribió ese libro, El caso de Cristo, ¿verdad? Y habla de una mathematician, una persona que sabe mucho de matemáticas, y calculó que para que se cumplieran solamente 8 profecías, si no me equivoco eran 8, de que lo que aconteció con Cristo, mis amados hermanos, la probabilidad de que viniera a pasar 8 profecías es una suma increíblemente grandísima, mis amados hermanos, de tal manera para que nosotros la podamos entender. Ya ni me recuerdo el número, son muchos números, mis amados hermanos. Yo ni $100 tengo en mi bolsa, son muchos números para mí. Dice él, sería como poner tostones de 50 centavos en el estado de Texas. En todo el estado de Texas, no sé, 1 pie o 2 pies de tamaño, en todo Texas, que está grandísimo, y marcar solamente uno, y la probabilidad de que uno venga y se encuentre ese, no, es la probabilidad que pasen 8 profecías. Y todas se han cumplido. Créalo o no lo crea, es verdad. Increíble, mis amados hermanos, las profecías. También hay profecías allá en Zacarías 12:10 que se cumplieron de nuevo 500 años antes. Dice ahí Zacarías, ¿a quién traspasaron? Zacarías 12:10. Y la última observación, ya mis amados, ahí están las profecías. No son nomás unas cuantas, ni las dije cada una de ellas en Isaías 53. Y otra observación última, y ya para terminar aquí, la historia y el proceso de la crucifixión. Interesante, la crucifixión, mis amados hermanos, fue usado por Persia antes de Roma. Yo no sabía eso. En el año 519 antes de Cristo, por Darius. Pero claro, fue perfeccionado por los romanos. La persona que era crucificada, la persona era castigada primero por látigos. Le añadían a esas cosas que con lo que le pegaban, le añadían metal o huesos. Y le pegaban y le cortaban, se le cortaba la carne. Era algo horroroso, mis amados hermanos. Es increíble. Muchos no podían sostener ese castigo tan malvado y morían allí, mis amados hermanos.